Hola amigos y amigas, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre crianza afectiva o respetuosa. Es un tema que los papás tenemos que tomar en cuenta si queremos formar seres humanos sanos física, mental y emocionalmente. Vamos a conversar con Darlene Roque, terapeuta de emociones y certificada en este tema. ¿Qué tal, Darlene? Hola, Karen, súper contenta siempre de estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación y contenta también de conversar contigo sobre un tema que es muy importante que como madre lo abordemos, sepamos desde la conciencia cómo abordar esta problemáticas que tenemos con nuestros hijos. A veces como mamá nos enfrentamos a hijos que están haciendo berrinches, que constantemente dicen mentiras, que están teniendo comportamientos que no sabemos cómo abordarlo, pero el verdadero problema es que no sabemos por qué están actuando así. Y quizás es porque nosotros como padres no estamos actuando de la forma adecuada o de la mejor forma porque realmente no sabemos, no tenemos las herramientas. Vamos a comenzar explicando o contando un poquito, Darlene, cuáles son los tipos de crianza que socialmente y culturalmente se han desarrollado por mucho tiempo. Karen, realmente hemos venido viviendo dentro de una crianza, la crianza típica, que es la crianza a base de golpes, a base de gritos, a base de chantajes emocionales, este tipo de crianza que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres y que inclusive nosotros hemos sido criados también así y que actualmente también estamos criando a nuestros hijos. Reproducimos los modelos familiares que nosotros hemos tenido. Sí, y lamentablemente, Karen, y digo lamentablemente porque, ¿qué pasa? Si me pegaron, yo pego. Si no me dieron amor, es difícil que yo como mamá pueda dar amor a mi hijo porque cuando yo fui niña no me enseñaron a abrazar, no me enseñaron a decir te amo, entonces para mí no es muy común expresar amor, entonces difícilmente voy a poder hacerlo con mi hija y esto se va a repetir. Mi hija entonces se le va a hacer muy difícil también expresar amor porque no lo recibió. No es sencillo dar aquello que no te dieron. Que además creemos que no lo necesitamos. Yo pienso que por mucho tiempo y aún se sigue pensando que ser buen padre era suficiente con techo, alimento y educación. Es que era la forma en demostrarte amor. Es la forma en que si yo como padre te traía, tenías ropa, comida, alimento, es ahí que te estoy demostrando que me interesa porque no te dejo, como decimos aquí típicamente en Nicaragua, al sol y al viento, ¿no? Sino que te sostengo. Tienes un techo, tienes comida, tienes ropa, entonces papá te quiere. Entonces es la forma que ellos entendieron, es la forma que ellos conocieron que se daba amor a través del cuidado, de la protección, dándote cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Karen? Que es muy importante y es una de las responsabilidades no estamos esenciales. Diciendo que no se deba de hacer. Así es sumamente importante. Nuestros jóvenes tienen diversas necesidades, entre ellos, ¿verdad? Esa necesidad física de tener ropa, comida, techo, de sentirse seguro. Pero hoy estamos hablando de que a eso le debemos de incluir la parte emocional, la parte que como padres a veces no somos muy conscientes, la parte que la necesidad emocional que tiene tu hijo de sentirse querido, amado, respetado, pero no solo como darlo a entender, sino realmente hacer aquellos actos de amor que le permitan sentirse a tu hijo querido, aceptado. Es algo esencial, el decir te quiero, te amo tal y como eres, el sentir también que valgo, que como hijo tengo un valor ante mis padres, pero no aquel valor porque te portaste bien o porque me traes buenas calificaciones. Hemos caído en la típica crianza era sos merecedor de mi amor si sos un hijo que se comporta bien. Sos merecedor de mi amor si sos un hijo que saca buenas calificaciones. Entonces, cuando me traes resultados con los que yo como padre puedo alardear, mi hijo es bueno tocando el piano o tocando música o jugando algún deporte o es bueno en las matemáticas, entonces yo como mi padre me siento orgulloso y puedo alardear de ti, entonces sí sos merecedor
de mi amor. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos están teniendo comportamientos inadecuados? Entonces, el hijo, comenzamos a tildar al hijo como el rebelde, el necio, el que no es muy inteligente, entonces no sos merecedor de mi amor. Entonces, es aquí donde queremos comenzar a enseñar a los padres que nuestros hijos necesitan que tengamos más conciencia en la parte emocional, que entendamos que nuestros hijos necesitan sentirse amado y querido y aceptado como son. Es que yo pienso que se daba, o todavía se sigue creyendo, es que por ser mi hijo, de hecho, yo te quiero, pero no es así. Ya está demostrado científicamente que los seres humanos venimos como programados biológicamente para estrechar y crear vínculos emocionales, que es parte ya de lo que traemos, digamos, en el ADN. Entonces necesitamos el abrazo, el apapacho, el que te digan que te quiero, el que digan que estás orgulloso, orgullosa de tu hijo o de tu hija. Es necesario, es decir, el plato de comida sobre la mesa no basta para demostrar que sí te amo. No, Karen, y es tan importante, mira, estamos hablando que los grandes problemas que tenemos como adultos son el reflejo de los traumas que traemos desde la niñez, y hoy es lo que queremos hablar más abiertamente, que entendamos que las primeras etapas de vida de un niño son las más importantes, son la base. Y es tan importante que si un niño desde sus primeras etapas de desarrollo emocional se siente acomplejado, no se siente querido, si un niño no se siente sostenido, aceptado por su mamá, esas heridas que se forman en los primeros años de vida van a ser un reflejo en tu vida adultez. Estamos hablando de esos adultos que son tomadores, que no se comprometen, de mujeres que están llevando una vida sometida en el matrimonio, que soportan violencia. Por ejemplo, Karen, antes decíamos, se hacían mucho la pregunta, ¿por qué las mujeres siguen en relaciones donde reciben mucho maltrato? Que les pegan, que las humillan, que les dicen grosería. Entonces, a través de los estudios nos hemos dado cuenta de que esas mujeres vienen de familias donde el papá le pegaba y le decía, porque te quiero, te pego. Porque si no te dejo así, entonces no vas a ser una buena mujer. Entonces, estos niños entendieron que el amor era golpe, que el amor era humillación. Cuando mamá te humillaba delante de tus amiguitos de la escuela y te decía, si sos una cochina, ¿verdad? Haces esto y esto en la casa. Entonces, ellos inconscientemente, esas mujeres, esos hombres, esos niños en ese momento entendieron que ese era el amor. Entonces, cuando tú creces, es lo más normal para ti que tu pareja te pegue, que tu pareja te humille, porque luego él te dice que yo te amo. Entonces, entiendes que se repite el patrón psicológicamente en esa mujer, en ese hombre. Ellos entienden que eso es amor. Ese es el verdadero problema que estamos viviendo hoy, y eso es lo que queremos que eso se vaya terminando, Karen, y es por eso que llamamos a las mamás y los papás hacia la conciencia de una crianza más respetuosa para que nuestros hijos puedan crecer emocionalmente más sanos. Así es, Darlene. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Darlene Roque, terapeuta de emociones. Con ella estamos hablando sobre crianza efectiva o respetuosa. Hay veces creemos que el grito, el golpe, la dominación nos hace ser buenos padres. Y lo que estamos logrando en la gran mayoría de los casos es criar personas que en el futuro van a ser miedosas, con baja autoestima, que no saben manejar sus emociones y que tienen miedo de ir a la vida. Ya regresamos. Estamos
de regreso en Vida con Propósito conversando sobre crianza efectiva o respetuosa con Darlene Roque, terapeuta de emociones y certificada en este tema. Darlene, todavía se piensa que si una mamá y un papá es amoroso, es afectuoso, es débil, es vulnerable. Sí, esto es un mito. Totalmente no es real, pero es la forma en que nos criaron antes. Demostrar amor era un símbolo de debilidad. Demostrar, inclusive pedir disculpa a un hijo o decir me equivoqué, no era posible. Y Karen, los papás no somos perfectos, nos equivocamos. A veces regañamos al hijo cuando no hemos sabido, o sea, miramos que el niño hizo algo inadecuado, pero no sabemos qué llevó a ese resultado. Y cuando nos damos cuenta de que hemos caído en un error, no somos capaces de decir, lo siento, me equivoqué. Porque creemos que los papás no nos podemos equivocar y no podemos pedir disculpas. Y esto es un mito realmente. No nos hace más débiles el demostrar amor, no nos hace débiles decir me equivoqué. Al contrario, nos ayuda a tener un mayor vínculo con nuestros hijos, el que ellos entiendan que nosotros nos equivocamos, pero que podemos pedir disculpas, que está bien, equivocarse es de humano, pero que lo importante es reconocerlo y tratar de reconstituir lo que hiciste. Entonces, es importante que entendamos que si bien es cierto, en la antigüedad la crianza típica nos decía, por ejemplo, papá no puede darle un beso a un niño varón, eso no se hace. Hoy cuántos papás vemos que tienen serios problemas para poder darle un beso a su hijo. No te hace menos hombre darle un beso a tu hijo en el cachetito, darle un abrazo a tu hijo. O sea, cuántos amigos tengo yo, por ejemplo, que me decían, mi papá nunca me dio un abrazo, porque decían que eso no lo podían hacer los hombres. Y cuánta falta hizo ese abrazo y cuánta falta hizo ese beso de papá a un hijo varón. Esa típica creencia, Karen, de que le decían a los niños, los varoncitos no lloran. Los varoncitos no pueden. Entonces vemos hoy cuántos papás no pueden demostrar ese afecto. He hablado con padres que me dicen, quisiera demostrarle y decirle a mi hijo que te quiero. Y no lo pueden hacer, no les sale. Es el resultado de la crianza típica que hemos venido viviendo, es el resultado de esa falta de emocionalidad en la crianza, esa falta de yo soy papá, tú eres mi hijo y nos mantenemos así. Hay una distancia, ¿no? Porque yo soy la autoridad y la autoridad se tiene que respetar y lo que yo digo es lo que es y punto. Entonces el hijo se crió desde lo que dice mi papá es verdad, no puedo acercarme a él, no le puedo contar, no puedo abrirme. Son resultados de la crianza típica en la que fuimos criados, Karen. ¿Y qué pasa cuando un niño no puede mostrar sus emociones, no puede decirle, me pasa tal situación? ¿Qué pasa cuando se hace adulto? Es el típico esposo que no puede hablar con la esposa, que es el típico papá que no puede sentarse con su hijo a conversar porque no está acostumbrado, no se da cuenta inclusive de la necesidad que sus hijos tienen de comunicarse. Y no es que sea un mal padre, es que no le enseñaron. Recordá que te decía que nosotros lo que hacemos, Karen, es reproducir la enseñanza que recibimos. Si yo recibí amor, puedo dar amor. Pero si yo nunca tuve una conversación con mi padre, por ejemplo, de temas como mi cuerpo, entonces difícilmente un papá ahora lo va a poder hacer con su hijo, porque no lo puede hacer, es difícil. Entonces, estos espacios que estamos teniendo hoy en día me encantan, justamente, Karen, porque queremos hacer que los padres hoy tengan una nueva perspectiva de crianza, que ellos entiendan que hay una nueva forma de criar a sus hijos, que hoy todos los estudios que se han hecho nos han permitido entender que la crianza tradicional no es que estemos criticándola, no es que sea mal. Muchos hombres y mujeres que hemos sido criados dentro de la crianza tradicional son personas buenas, ¿verdad? Buenos padres. Sin embargo, hemos visto pues las consecuencias que han traído los gritos, los golpes. Eso no educa, Karen.
si creemos que estamos cortando un problema de raíz cuando le pegamos al niño, cuando obedecen porque le grita, entonces dice, pero obedece. Lo que hizo en ese momento es, a base del miedo, él obedeció, quítate de ahí, le diste un chancletazo, le diste con la faja, sí se va a quitar. ¿Quién no se va a quitar, Karen, verdad? Sin embargo, no podemos decir que él te tenga respeto por eso. Hay una gran diferencia entre... me respeta, se suele decir, y es miedo. Es miedo. Y el miedo te puede generar después hasta rechazo. Enojo, frustración. Y todo eso va por dentro. Sí. Va por dentro y algún día va a explotar. Va a explotar. Y un día ese niño, cuando se vuelva jovencito, va a gritarle a la mamá y decir, nunca me quisiste, ¿cómo me pegabas? Eso era cariño, vos nunca me quisiste. Entonces, lo que él entiende es, mamá no me quiso, porque me pegaba. Entonces, y el papá dice, porque te quiero, te pego. Entonces, hay una disonancia y hay que ponerle mente a esto, Karen. Hoy lo que estamos tratando de incentivar con la crianza respetuosa no es que no vamos a poner límites, no es que no va a haber consecuencia ante comportamientos inadecuados, no. Es que vamos a criar de una manera más consciente. ¿A qué me refiero con esto, Karen? Cuando un niño hace un berrinche, una pataleta, que se te cae al suelo en el supermercado porque no le compras algo, entonces típicamente eso nos causa cierto molestia como mamá, ¿verdad? Que un niño se te dé vuelta y diga, yo quiero esto y cómpramelo, llore. Otro comportamiento inadecuado cuando el jovencito comienza a gritar y te contesta, es altanero, te comienza a faltar el respeto. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de la crianza respetuosa lo que queremos es incentivar al padre a que te fijes en por qué está contestando de esa manera, por qué está haciendo el berrinche, por qué está haciendo la pataleta, qué le está llevando emocionalmente, qué carencia tiene este niño o este jovencito para que se esté comportando de esta manera. Lo que no entendemos como padre es que todos los comportamientos inadecuados, llámese grito, malcriadencia, desobediencia, falta de que en escuela salgan mal, todo esto tiene una razón más profunda. Eso solo es la puntita del iceberg, pero realmente en el joven o en el niño hay una carencia emocional. En la crianza respetuosa lo que invitamos es, vete a la carencia emocional. Y cuando tú toques la carencia emocional, es decir, este niño se puede estar sintiendo solo, se puede estar sintiendo incomprendido, se está sintiendo abandonado, se está sintiendo rechazado. Entonces, cuando tú toques y trabajes esas heridas, el comportamiento disfuncional se va a ir. Entonces, el niño gritón, el niño malcriado, el niño parrandero, se va a ir. ¿Ya? Pero cuando tú toques y sanes las heridas que le están provocando a ese niño tener ese comportamiento. Es bien importante entender que nosotros los papás deberíamos como descodificarnos, transformarnos, pero para esto necesitamos leer, informarnos adecuadamente, desbaratar esos paradigmas, esas ideas de crianza que tenemos. Y sí se puede. Es decir, lo lindo de la vida es que vos podés haber venido de una situación dura, diferente, y uno elige y dice, yo no quiero esto para mí, yo lo voy a hacer diferente. Y ahí empezamos, Karen. Cuando tú te das cuenta que como mamá no fuiste creada de la manera que te hubiera gustado, y eso es hoy, por ejemplo, quiero invitar a todos los que nos están viendo que analicemos. Si tú te vas en retrospectiva, ¿sientes que recibiste el tipo de crianza que te hubiera gustado recibir? Padres amorosos, comprensivos, padres que no solamente golpeaban, sino que escuchaban. Si tú analizas y te dices, no, yo siento que no me gustó la forma en que mis padres me criaron, entonces ahora, ¿cómo estás criando tú? Si te das cuenta, estás repitiendo el mismo patrón como te criaron tus padres. Entonces, hoy la invitación es a hacer un alto y a decir, yo puedo hacer las cosas diferentes. Si bien me criaron de esta manera, no significa que yo tenga que criar de la misma manera a mis hijos. Sí, para mí esa es la belleza de la vida o del ser humano, que no importa qué circunstancia nos haya tocado vivir, nosotros podemos salir
de esa oscuridad y podemos transformarnos. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Darlene Roque, terapeuta de emociones y certificada en crianza respetuosa o efectiva. Con ella estamos dando tips, herramientas que nos puedan ayudar a nosotros como padres para cambiar ese paradigma y lograr que nuestros hijos cuando crezcan sean seres emocionalmente sanos y estables. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Darlene Roque, terapeuta de emociones. Con ella estamos hablando sobre crianza efectiva o respetuosa. Según muchos estudios dicen que las personas que han sido educadas o criadas de una forma muy rígida, muy exigente, donde no se les permite mostrar sus emociones, después son seres humanos con baja autoestima, son seres humanos que se quieren ir pronto de la casa de sus padres y que no quieren ni verlos. Entonces, ¿será que eso es lo que queremos nosotros en nuestra vida y para nuestros hijos y para con nosotros, Darlene? Porque, es decir, esa rigidez también los hace a ellos ser rígidos. Así es. Rígidos, que no pueden demostrar emociones, que también se vuelven personas. Te ponía el ejemplo de la mujer que fácilmente es abusada, o también no confían en otras personas, porque si tú vas a la lógica, si mi mamá o mi papá, que son las personas que deberían de cuidarme, protegerme, amarme, no lo pudieron hacer desde tu perspectiva, ¿verdad? Porque recibiste mucho golpe o mucho abuso verbal. Recuerda que es muy típico en nuestra cultura decir el burro. Esas etiquetas que ponemos en la casa, no sirves para esto. Entonces, esas etiquetas, Karen, marcan grandemente. Y entonces, si papá y mamá no pudieron protegerme de esto, entonces me vuelvo una persona muy desconfiada. No confío en las personas que están a mi alrededor, ¿no? Y tiendo a ser esa persona que reproduce el mismo comportamiento que recibió en casa. Entonces, ojo que es muy importante volver a la naturaleza del vínculo emocional de mamá y papá. ¿Y cómo creamos esos vínculos, Darlene? ¿Cómo crear esos vínculos saludables? ¿Qué hace? Bueno, lo primero es tomar conciencia, ¿verdad? Yo no quiero repetir el esquema de mi abuelo, mi abuela, de mis padres. Yo quiero ser diferente. Pero, ya tomé conciencia. Entonces, ¿qué hacemos para crear vínculos sanos emocionalmente con nuestros hijos? Karen, sumamente importante volver a comer juntos. Sería el número 1 para mí. Hemos visto qué importante es comer con los hijos. Sé que hoy en día es muy complicado, papá sale a trabajar muy temprano, mamá se va, los niños se sienten, estamos ante una generación de niños que se están criando mucho con personas cuidadoras, ¿ya? O si no, solos en casa, con tíos, con abuelos, con primitos. Pero es muy importante que entendamos que estos niños se sienten abandonados y esos comportamientos que tienen de hacer mucho berrinche, de ser muy malcriados, solo son una alarma que te está diciendo: mamá, poneme atención, mamá, siento que no estás mucho tiempo conmigo, mamá, necesito que me mires más. Y la única forma que ellos tienen de decirte esto es comportándome mal, porque cuando yo me comporto mal, mi mamá me mira, mi mamá me habla, mi mamá, si le dicen me comporté mal en la escuela, mi mamá se va a sentar conmigo a hablar. Entonces lo que necesitan es tiempo, y tiempo de calidad. ¿Cómo tenemos tiempo de calidad? Karen, volvamos a comer juntos, aunque sea una comida. Si es complicado desayunar o almorzar, cenemos. Dejemos, para mí por ejemplo una regla en mi casa es cenar todos juntos sin teléfono. Nadie tiene teléfono en la mesa. Eso va a generar que hablemos, compartamos, que comamos. Ese tiempo de calidad es importante. Entonces, número 1, volvamos a comer juntos. Número 2, Karen, hay que volver a jugar con nuestros hijos. Ya hoy ya no es muy típico que mamá vaya con una pelota y jugar, se enojan. El teléfono ha venido a sustituir la parte del contacto emocional.
Entonces el niño le damos el teléfono para que nos deje un momentito tranquila. Y es verdad que a veces estamos muy cansadas, Karen. Yo entiendo, soy mamá de 3 niños y a veces queremos solo que nos dejen tranquila. Y está bien que tengas tu espacio, las mamás necesitamos tener nuestro espacio, pero necesitamos crear espacios donde se den esos vínculos afectivos. Hay que jugar de nuevo con nuestros hijos. Hay que comprar jueguitos de mesa, hay que jugar Monopoly, cosas de dados, jueguitos que nos acerquen. Hay que volver a reír con nuestros hijos. Hay que jugar, Karen. Esto es importantísimo. Y Karen, aunque el niño tenga 13 años, 14 años y diga, no, es que ya no le interesa. Sí, ya a esa edad comienzan ellos a desvincularse de papá y mamá. Por eso es muy importante que en el primer sexenio, que es desde que nace hasta los 7, y parte del segundo sexenio, que es desde los 7 hasta los 10, 12 años, aprovechemos ese tiempo, porque cuando los niños comienzan desde los 13, 14, hay una desvinculación y es algo muy normal y es saludable que ese joven tenga que buscar sus pares, es decir, jóvenes de su misma edad, y entonces es indispensable que antes de esa edad estemos jugando con nuestros niños. Sería la número 2, Karen. La número 3 para mí, sumamente importante, es tener tiempos le llamamos un tiempo de compartir en familia, salidas, esas saliditas que a veces uno da como familia a algún lugar, generan vínculos, recuerdos, generan emociones, Karen, que es algo divino. ¿Sabes, Karen? Algo interesante el otro día, una investigación que estuve leyendo que me emocionó mucho, porque cuando somos adultos, los recuerdos atraen emociones a nosotros que cambian totalmente el estado de ánimo. Tú puedes estar teniendo un mal día y te puedes sentir triste, enojada, furiosa. Y tú recuerdas aquel momento en el que estabas riéndote con tu papá y con tu mamá, que te estaban haciendo cosquillas o que estabas, no sé, en el parque corriendo por ahí, y comienza a segregarse hormonas de felicidad. Los recuerdos traen a ti esas sensaciones, mira, te cambia el día. Y esa es la magia de cultivar esos momentos especiales con tu hijo. Esos momentos van a ser como ese almacén que nuestros hijos, cuando sean adultos, van a recurrir cuando tengan esos momentos estresantes de frustración, de enojo, de rabia. Y recordar aquellos apapachos, esos abrazos, esos momentos con mamá y papá pueden ser una gran salvaguardia de nuestros hijos. Y a veces no es complicado. No. No es nada difícil. Lo único es que debemos plantearnos, tomarnos el tiempo y ser padres presentes. Porque hay veces presentes emocionalmente. Porque ahora, ¿qué pasa? Vos estás físicamente en tu casa, pero estás viendo la novela. Sí. Estás con el celular, estás con la computadora. Es como que no estás. O sea, estás ahí el bulto. Exacto. O el papá llega del trabajo y llega, enciende el televisor y no me hablen porque yo estoy viendo el partido. El niño o la niña llega y no le puede contar qué es lo que hizo o qué le pasó en la escuela porque no me estorbes, estoy viendo el partido. Entonces sí, papá está físicamente, pero ¿está disponible para el niño o la niña? No está. Y lo grave de esta situación que tú has mencionado ahorita, que es la típica que vivimos, es lo que el niño entiende, ¿no? Yo no soy importante, no hay tiempo para mí. Entonces, ellos buscan vías escapatorias como el teléfono. Entonces, en el teléfono, a través del teléfono, ellos comienzan a experimentar emociones. Entonces, chispazos de dopamina, Karen. Ese teléfono, hoy en día, la mayoría de las papás y mamás estamos lidiando ante adicciones al teléfono y nos frustra a la mamá. Pero quiero que entiendan que es el refugio. Los niños los han tomado como un refugio. El teléfono sí me pone atención, el teléfono me hace sentir felicidad. Cuando en los juegos les dan esas cartitas de premio, esos regalos, hacen que en el cerebro del niño se liberen chispazos de dopamina, chispazos de hormonas de la felicidad, y entonces eso les genera estados de felicidad, y por eso los chavalos quieren estar ahí metidos en el teléfono. Y hasta los adultos, no solo los chavalos, porque hay adultos que están con el jueguito, y vos decís, si ya está grande, ¿qué hace por Dios, con un jueguito, verdad? Está recibiendo esos momentos de tranquilidad, de amor, pero ¿por qué, Karen?
lo que quiero que se entienda es que es una vía escapatoria porque no lo recibo de mi exterior, de mi hogar. Entonces yo me sumerjo en el teléfono, otros niños se van a sumergir en el alcohol, en el tabaco, en la droga, en el sexo, en la pornografía. Son todos estos que le llamamos vicios. Lo que tienen es que son vías de escapatoria para nuestros jóvenes. Entonces, volvamos al vínculo, volvamos a crear vínculos afectivos con nuestros hijos. Ya lo decíamos, hay que regresar al parque. Hay que ir al parque, hay que regresar con la pelota. A la bicicleta, a la pelota, a correr, a reírnos de cualquier tontería. Así es. Y quiero que entendamos también que no le estamos diciendo a papá y a mamá que no mire el teléfono. Que no mire el teléfono, que no vea su novela, que no mire televisión, porque necesitamos esos tiempos para mí. Pero es algo sencillo, dejar 5 minutos, 15 minutos al día para ir a jugar, para conversar, para comer juntos. Esas cosas que las podemos integrar en el día y luego que va a ser parte de nuestra rutina. Y son importantes para que nuestros hijos sean seres saludables emocionalmente. Las emociones son muy fuertes y son la base, al final son más grandes que la inteligencia. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Darlene Roque, terapeuta de emociones. Con ella estamos hablando sobre crianza efectiva o respetuosa. Hagamos un alto día a día para crear esos vínculos amorosos con nuestros hijos. Un abrazo de papá y mamá, una sonrisa pueden marcar la diferencia para toda la vida. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Darlene Roque, terapeuta de emociones. Con ella estamos hablando sobre crianza respetuosa. Darlene, que no nos malentiendan, sí, los papás, que criemos con empatía, con amor, con responsabilidad, no significa que no hay límites. Así es. No significa que hay libertinaje. No, y es algo muy importante. Lo que pasa, Karen, es que hemos aprendido que poner límites solo se puede a través de golpes, ¿no? Y con gritos y con el maltrato físico y emocional. Pero a través de la crianza respetuosa lo que tratamos de enseñar es que el papá y mamá pueden poner límites, reglas y límites claros de una manera sana. Obviamente, al inicio no es sencillo para un papá. Obviamente el niño se enfrenta a situación de rebeldía ante límites, pero cuando un papá es firme, y mira, cuando hablo de firmeza no tiene nada que ver con violencia, ¿verdad? Pero si yo te digo, en esta casa vamos a tener teléfono hasta las 7 de la noche, hasta las 7 de la noche es la regla, es un límite, y ese límite se respeta. Entonces, y no hay necesidad de gritar, no. Simplemente vas y le decís, son las 7, entrégame el teléfono por favor, y después hasta el mismo niño o niña te entrega el teléfono. O ponte, Karen, que al inicio no va a ser tan sencillo, quisiéramos que fuera así, pero cuando papá es en el límite, es directamente, ese es el límite y no lo cambio. ¿Qué pasa con nosotros y cuál es el verdadero desafío? Que papá y mamá ponen límites desde sus emociones. ¿A qué me refiero? Si hoy te fue bien en el trabajo, el jefe te promovió, hiciste más ventas, todo te salió genial en la calle, entonces llegas alegre a casa y le permites hacer ciertas cosas a los niños. Les dejas tener el teléfono hasta las 10, 9 de la noche, los dejas acostarse tarde, los dejas comer helado, pero al siguiente día te va mal en el trabajo, te pasó algo, entonces llegas furioso a la casa y hoy le prohíbes lo mismo que ayer le dejaste hacer. No hay coherencia. Entonces el niño no tiene límites claros, pero cuando hablamos de límites claros dentro de la crianza respetuosa es que tú como papá estás claro de lo que va a permitirse y no permitirse en casa. Aun cuando estés alegre o cuando tú estés frustrado, eso se cumple. El teléfono se usa hasta las 7 de la noche
y es un límite, es una regla y ya. En la casa no cenamos con teléfonos en la mesa, es un límite. En la casa vamos todos los días a la escuela, aun cuando no estemos de muchas ganas, y eso se respeta. Entonces, pero ¿qué pasa, Karen? Esto es de un trabajo como padres a nivel interior también, de tener líneas claras y una coordinación entre papá y una mamá. Porque cuando papá dice una cosa pero mamá dice otra, el niño sabe que no hay una coherencia entre ellos, también y recurre al chantaje. Exacto, porque también entonces, nuestros ¿cómo hijos van creciendo? Como personas chantajistas, exacto, manipuladoras. Entonces vos decís, y ahora, cuando me enamoró este hombre, no era así, y ahora resultó un chantajista manipulador. No, no resultó, siempre lo fue. Así o es. Una mujer ahora se casó y llegó adulta y es chantajista y manipuladora, pero siempre lo fue. Y es lo que aprendió a hacer en casa. Y es lo que Entonces, aprendió. ¿cómo evitamos que eso, Karen? Papá y mamá tienen que sentarse a hablar, a conversar y establecer qué límites y qué reglas van a establecer en casa con respecto a teléfono, uso de tecnología, cuánto tiempo se les va a dejar ver a los niños televisión, jovencitos, por ejemplo, a qué edad ya se le va a dejar salir con los amigos, a qué hora le vamos a permitir que regrese a casa. Entonces, todo aquello que pueda generar un conflicto, hay que ponerse de acuerdo con papá y mamá primero. Y que los chavalos, que los niños, entiendan que papá y mamá hablan un mismo lenguaje. Esto es súper esencial. Es básico. Es esencial para que se respeten los límites en casa. Otra cosa, que haya una consecuencia natural, ¿ya? Cuando hablamos de consecuencias naturales, a ver, Karen, bueno, si hoy no pusiste los calcetines en su lugar, por ejemplo, mañana que tú los vayas a buscar y son tus calcetines favoritos, no van a estar lavados. Entonces, la consecuencia natural, ¿cuál es? Pues te vas a tener que poner otros calcetines, aunque sean tus favoritos, pero es que no los pusiste en su lugar. O sea, la consecuencia, y se le enseña al niño que es una consecuencia natural. Si no hiciste tarea ahorita, que era el tiempo de que tenías que hacer tarea, y por ejemplo, de 2 a 3 es tiempo de hacer tarea, y de 4 a 5 es tiempo para jugar, pero te das cuenta que no hizo la tarea, entonces una consecuencia natural es que vas a reducir tu tiempo de jugar. Entonces no vas a poder jugar hasta que realices la tarea. Pero le enseñamos al niño que esto es una consecuencia natural, no es un castigo. Ahora te castigo y no jugás, no. Le enseñamos, cuando tú haces la tarea en tiempo y forma, entonces tú tienes otro tiempo para jugar. Pero si tú no la realizas, la consecuencia natural es que no va a haber tiempo para jugar, ¿no? Porque tienes que hacer la tarea. Entonces le enseñamos, no hay castigo, hay consecuencias naturales. Si no te lavas los dientes se te van a dañar. No es un castigo de mamá, es una consecuencia que viene a raíz de no lavarte los dientes. Entonces hay que cambiar un poco la perspectiva de hacerle ver a los chavalos, mamá no es la castigadora, latigadora, la mala, sí, ¿no? Tus acciones van a tener consecuencias y tú le vamos a enseñar desde pequeño al niño que él va a tener consecuencias positivas o negativas, depende de de la decisión que él tome, ¿no? Y fíjate que si desde chiquitos les enseñáramos eso a nuestros hijos con esa firmeza, tendríamos un mundo mejor en todas las áreas. Tendríamos un mundo mejor porque, es cierto, Dios nos dio la elección de elegir qué queremos y qué no queremos, pero no nos enseñan que si elegimos mal, vamos a tener consecuencias. Entonces, pero si vos desde niño entendés, sí, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero alguien me lo va a cobrar, sí. Alguien me va a... Por ejemplo, yo a mi hija le digo que yo tengo una hija adolescente de 16 años, ya casi 17, y cuando me pide permiso para ir a esas fiestas grandes de colegio, ella sabe que no le voy a dar, porque ahí hay mucha droga, mucho alcohol, no hay padres que supervisen, son fiestas de varios colegios al mismo tiempo, y el licor circula ahí libre. Entonces yo le digo, es que hija, pues sos mi tuzón es un diamante Christian Dior, y entonces le digo, vos para mí sos mi tuzón, sos mi diamante más valioso. Entonces le digo, ¿vos crees que un tuzón está en cualquier lado? ¿O anda en el cuello de cualquier persona? No,
vos sos mi diamante valioso, ¿cómo vas a ir ahí? Entonces ella misma va aprendiendo a valorarse, ¿verdad? Que ella tiene un valor y que ella tiene que cuidarse y no puede estar en cualquier lugar solo porque está la moda, solo porque los otros van. Pero, es decir, yo he tenido que cambiar mi discurso de no vas porque yo soy tu mamá y yo lo digo. Exacto, Karen. Y porque no vas. Exacto. Que esa sería mi conducta, digamos, habitual. Porque yo mando. Porque yo punto. mando. Pues además yo soy media temperamental. Entonces, pero ahí estoy tratando de aprender a cambiar el concepto, decir las cosas de otra forma. Eso se le llama, fíjate que tú utilizas una técnica que nosotros le llamamos la técnica del Rey León, cuando hacemos que ellos mismos razonen y analicen, ¿no? Tú crees porque crees que no deberías, porque crees que sí debería, entonces estamos haciendo que ellos se contesten y ellos mismos razonen, ¿ya? Entonces no es papá el que se impone, sino que hay una razón de ser. Eso se llama comunicación efectiva, Karen, y es muy importante que dejemos a un lado el autoritarismo para entrar a un razonamiento lógico. Cuando yo a mi hijo le enseño consecuencias de ese comportamiento, cuando razono qué va a pasar si hace esto, qué no va a pasar si hace aquello, entonces estoy invitándolo a razonar. Entonces él entra en la comunicación con papá, ya más de sostener. Es importante que entendamos que los límites son muy importantes. Mira, nosotros tenemos a veces... Estoy con mamá hablando y en terapias y esto. Mi hijo llega hasta las 3 de la mañana con el teléfono. Es un problema muy real en la actualidad. Entonces, y no sé cómo quitárselo. Entonces, a veces nos vamos hacia los péndulos del permisivismo. Nosotros como padres tenemos una autoridad. O sea, si en la casa se establece un reglamento de que el teléfono a las 7 de la noche por salud me lo vas a dar, lo tenés que respetar. ¿Ya? Y lo tenemos que respetar nosotros como padres. Exacto, también. Porque nosotros tenemos que aprender a dar el ejemplo. O sea, yo como padre no voy a llegar, si quiero que mi hijo no llegue hasta las 12 de la noche con el teléfono, yo no voy a estar en TikTok tampoco a las 12 de la noche, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa importantísima. Si yo no quiero que mienta mi hijo, yo no voy a mentir. Si no quiero que engañe, yo no voy a engañar. Entonces, es muy importante y es ahí donde los cambios que tenemos que ir dando nosotros como padres. Convertirnos en el hijo que nosotros queremos, ¿no? Yo me voy a convertir en el hijo que yo quiero que sea mi hijo. ¿Cómo quiero que se me hable a mí? Yo le voy a hablar a mi hijo. Pero importantísimo, los hijos a veces creemos nosotros que no quieren reglas, ¿verdad? Que huyen a las reglas. Pero Karen, las reglas dan contención. Lo que pasa es que nuestros hijos tienen una energía desbordada, por ejemplo, por decirlo así, y nosotros somos los papás que vamos a ir encauzando esa energía. Las reglas, los límites dan ese encauzamiento a los hijos. Por aquí no, por aquí sí, pero tienen que ser líneas claras, límites claros, que se entiendan por qué se establecen esos límites, que no es porque a mamá se le ocurrió que no comamos chocolate porque a mí me da la gana, no, le enseño por qué no. Le enseño por qué a las 7 de la noche ese teléfono ya no va a estar y que va a ser una regla. Como desde hoy en adelante, invitación, regla, comer juntos en casa por lo menos un tiempo y sin teléfono. Así es. Y regresar al parque, regresar a correr, buscar espacios al aire libre, ir al mar. Hablar. Ver una película en conjunto, pero sin teléfono. Sí. ¿Ok? Sin teléfono para que comentemos la película. Es que todos estos espacios son para fomentar la comunicación. ¿Quieres que tu hijo no te mienta? Comunícate. ¿Quieres que tu hijo te cuente lo que le pasó en la escuela, lo que le pasó con el novio, la novia? Primero, no es preguntar, ¿y qué te pasó? Es que no se han dado los espacios donde él puede comunicarse y sentirse escuchado. Entonces, todo esto son preámbulos para que él pueda hablar contigo después. El cenar juntos, el salir a jugar, el salir a caminar, el tener 15 minutos de estar sentados hablando, son el preámbulo que él necesita para después recordarse, sí, yo puedo hablar con mi mamá tranquilamente. Entonces sí puedo contarle a mi mamá lo que me pasó con el novio, con la novia, en la escuela, etcétera. Gracias, Darlene, por haber estado aquí con nosotros conversando, informándonos
sobre este tema tan importante para nosotros los padres de familia. Nosotros los padres de familia tenemos que estar leyendo, tenemos que estar conociendo sobre estos temas para realmente guiar y apoyar a nuestros hijos de la forma adecuada. Así es, Karen, encantadísima. Y papás, mamá, que nos estás escuchando, si tenés ya desafíos con tu hijo adolescente, tu niño pequeño que está teniendo comportamientos inadecuados como parranda, se hace pipí en la noche, te contesta, te confronta, es momento de hacer un alto, parar, trabajar en ti primero, trabajamos en nosotros y luego comenzar a decir, tengo que hacer cambios en casa, es el momento. Y nunca es tarde para hacer cambios en casa, nunca es tarde para hacer cambios en nosotros mismos, en nuestra pareja, en nuestra vida, en nuestra realidad. Somos seres de constante cambio y estos cambios nos pueden ayudar a tener una vida mejor. Hasta la próxima.